sesiones se acuerdan un poco más después. ¿Qué tal? La última vez que te vi, sí, no te quiero ir. La última vez que te vi, claro, estabas le encantó porque estás en más ahí con mi madre. Como más tu mano. Mi madre estaba. Lo que más me gustó de mi tesis fue que Que me qué tuviera natural. Oye, Vas a estar no con podía Paz, más. vamos a volver a ver. Qué natural era. Sí, se lo diré, pero vamos. Era recordar. Mira, el tiempo que hace que no nos veíamos es exactamente. ¿Y Vega? El tiempo que. Ahora viene Vega. Vega viene, pero primero es Carmen. Pues al mar. Estamos viendo de las favores. Bueno, nosotros hablamos mal de Yo había gente que diseñó que los jaguares. Han de la vacía. Como son los que mantienen mucho más eficaces más que tal. Ya, es verdad, como la tuvieron que quitar antes de tontería porque. Sí, ¿eh? Sí. Dos cosas Si quieren Amanda me digas que en algún momento tenemos que Está poniendo la buena porque la han realizado, pero yo no tengo. Así lo que colaborar con el periódico. Claro. Estaba ilusionado con lo de la reedición, pero no. Bueno, sea como sea, así. Bueno, aquí lo mismo te digo, 5 personas que 15 así. No, pero a veces. Sé que Vega va a venir, Andrea, y alguna vez van viniendo poquito a poco. Bueno, lo único es la hora. Marco, ¿qué hora es? Las 8 en punto. Estamos en punto, entonces esperamos 5 minutos. Exacto. Pues de verdad que a mí me tiene que hacer por el y a ver si Bueno, la tarde. Sí. Y el comedor. Uy, salió. Trabajo con números así, no y o sea, Déjalo que juegue, hombre. Y si no, se presente ya lo que he dicho para prestar Ay, qué bonito. Mira, pues aquí, en este patio. No es, será un, quedan aquí las palmeras. chicos, si os queréis poner más delante, aquí ya estabais. Sí, Los huecos son terribles. Así de Macarena por dentro de Calla. empezamos. para ver qué dejas Yo el creo que vaso en la empezamos mesa. ya me está diciendo el jefe que sí, que está. Buenas tardes. Para mí es un enorme placer presentar aquí a alguien a quien miré toda la vida como mi seguro compañero y a quien iba a leer en sus artículos de literatura hispanoamericana, a Manu Guedán. Ahí lo conocí efectivamente como primero contratado predoctoral de literatura hispanoamericana, una de las personas seguramente más ágiles a la hora de pensar la literatura y las posibilidades
de lo que significa la apertura, la ausencia de frontera al plantear los nuevos ejercicios estéticos. Y hoy me encuentro con la sorpresa, mejor dicho, estos días, porque me llegó la novela de Los sueños asequibles de Josefina Jarama, de que afortunadamente, y permíteme que lo diga, aunque sea una paradoja, la crisis económica, la precariedad laboral te llevó a ser profesor, editor, que sigue siendo profesor, sigue siendo editor, sigue siendo comentarista en el Periódico de España, sigue teniendo todos los trabajos, como es característico de la generación de Manu. Cosa que tiene mucho que ver con la poética que voy a presentar ante vosotros. Ahora lo que tengo es un escritor de raza. El otro día hablaba de que me encanta hablar de pájaros y no ornitólogos. Manu es ornitólogo, un excelente ornitólogo, porque su tesis doctoral, de la que salió un libro denominado Literatura Max Factor, en la que habla de los escritores corruptos, o sea, los continuadores de Manuel Puig, en la literatura en español, demuestra hasta qué punto la idea de utilizar los medios masivos de comunicación, el diálogo, esos mundos bizarros, mestizos, híbridos, bastardos en muchos casos, esos personajes a los que nunca atendemos, pero que están diciendo la verdad. Esa es Paquita Salas, y dedico esta mención a Borja Cano, que está aquí delante de mí, con quien comparto el amor por Paquita Salas. Esas Paquita Salas son fundamentales a la hora de entender el mundo contemporáneo. Manu, como estoy diciendo, gracias a esa tesis doctoral que a mí me impresionó muchísimo y que editó como Literatura Más Factor, Manuel Puig y los escritores corruptos latinoamericanos, para mí era indiscutible que iba a compartir los espacios de la universidad. También luego con el texto Yo dormí con un fantasma, El espectro de Manuel Puig en Alan Pauls y Mario Bellatín. Realmente ahí estamos viendo cómo va a los escritores más complejos para ver huellas que normalmente no se dirimen. Casi siempre hablamos de popularidad, pero no de otras cuestiones. Él es capaz, sin embargo, de ir a lo complejo y descubrir que Manuel Puig siempre es importante, a pesar de tu veneración por Mario Vargas Llosa. Afortunadamente, mucho mayor es la veneración por Manuel Puig, y creo que eso está claro en tu literatura. Y como gran conocedor, como estoy diciendo, de esta huella profunda, compleja, que ayuda a entender la realidad, ha sido capaz, tanto como editor de Lengua de Trapo, como profesor de escritura en el Hotel Kafka, como profesor ahora que es de didáctica de la literatura en la Universidad de Alcalá de Henares, profesor en otras universidades, de ser capaz de indagar en todos los sueños de una generación utilizando su conocimiento literario, su conocimiento del medio literario, pero siempre alejándose de la queja. Voy a empezar por esta idea que me parece bien importante a la hora de destacar uno de los grandes logros de esta obra. Lo que tenemos aquí es una novela picaresca, que divierte y conmueve a la par. Divierte, uno siente el sentido del humor, siente de la protagonista y lo que le va ocurriendo en todo momento, pero al mismo tiempo conmueve el fracaso al que está sometido este personaje protagonista. Ustedes lo ven en el título. Los sueños asequibles de Josefina Jarama. Sueños asequibles. ¿Los sueños pueden ser asequibles? Siempre que una persona que es una luchadora, la pobre tiene la ética del trabajo por encima de cualquier otra cosa y la ambición, si uno trabaja y lo hace bien, a lo mejor consigue resultados. Eso es lo que ocurre con la protagonista de esta obra, Josefina Jarama. Ella tiene unos sueños y su asequibilidad consiste en tener simplemente un subalterno. Esta señora, que empieza, y por eso hablo de novela picaresca, también porque ella es de apellido Jarama, y yo creo que todos tenemos en cuenta que se trata de Lázaro de Tormes. ¿Josefina es por la pícara Agustina? Luego me lo dirás. Porque yo estaba pensando, ¿es por la pícara Agustina? Porque quieres que sea una pícara femenina. Lo estaba pensando, ¿eh? Pero bueno, tú luego vas a hablar, que es lo importante. Josefina, que es una pícara, o sea, una persona que intenta medrar, esa palabra tan importante en el Lazarillo de Tormes, medrar, conseguir ascender en la escala social, con el trabajo, con comunicarse con su jefe, se convierte, desgraciadamente, y como consecuencia del entusiasmo, y menciono esta palabra del entusiasmo porque todo lo tenemos en la cabeza por el libro de Remedios Zafra, trabajando gratis y a destiempo, invitando a cenar a muchos de sus jefes, convirtiéndose en su consuelo máximo, porque no hay otra palabra de la que se pueda hablar. Josefina, por tanto, en el Jarama y ya no en el Tormes, a través de toda la España de los años 70, 80, 90, se convierte en un ejemplo claro
de que desgraciadamente muchas generaciones fracasaron en su deseo de medrar, de conseguir el ascenso social. Destacaba antes que me importaba mucho, frente a otros autores de la generación de Manu, comentar cómo él ha ido a personas mayores que él, esta España de la transición, que tiene los sueños quebrados y rotos, de la que afortunadamente ahora estamos viendo continuamente las costuras, va a esta España de la transición para demostrarnos que también entonces hubo perdedores. Lo que pasa es que perdedores seguramente marcados por el entusiasmo y por la idea de meritocracia por encima de cualquier otra cosa. Esta mujer, la protagonista, que está perfectamente diseñada, yo diría con los mismos sarcasmos que humor y ternura, si es posible el sarcasmo con ternura, pero yo creo que se consigue perfectamente. Esta mujer pasa de una juguetería en Ibi, nada más que empezar en la costa levantina, nos está hablando en los años 70, de ese mundo en el que se movía muchísimo dinero, en el que Rafael Chirves, por ejemplo, ubica crematorio, en el que sabemos que empieza la corrupción a ser generalizada, los años 70, hasta llegar más o menos en la primera etapa, ¿no? A los años 80. Empieza allí una fábrica de juguetes y lo primero que vemos es a la Nancy, la Leslie, lo digo porque a muchos de ustedes no les suena para nada, a otros sí. Cómo hay muñecas de primera y muñecas de segunda categoría. La Nancy, muñeca española frente a lo que podría ser la Barbie. El deseo de un juguetero conservador perfectamente retratado de hacer la competencia a las muñecas de alta clase sacando otras muñecas. Muñecas de baja clase y alta clase. La muñeca erróneas se dan a los pobres, con lo cual ya están viendo ustedes esa idea de Giorgio Agamben de las vidas quebradas o de las vidas derrochadas a través de las muñecas, que yo creo que va a ser un símbolo capital a lo largo de seguir esta deliciosa novela. Y desde ese momento en el que la protagonista, que cree que va a medrar en la fábrica, también relacionado esto, creo, no solo con el señor juguetero conservador, que es el dueño, sino con su madre, de la que espero que hable, esa comunista maravillosa, clandestina, tan poco parecida a su hija, en los momentos contemporáneos. ¿Cuántas veces vemos a madres e hijas que no se parecen nada? Y esa manera, además, de calibrar las relaciones generacionales y ponerlas en solfa. Pues, como estoy diciendo, Josefina pronto ve, desgraciadamente, por la crisis del petróleo, fracasar a todos sus sueños. Esta es una novela que se podría retratar como de 3 fracasos y una huida. Enseguida luego tú vas a hablar de eso. Para continuar y hacerlo corto, vamos a seguir por la ruta del bacalao, ese mundo de las discotecas y lo que significa. Ay, Manuel Puig, gracias a Dios, San Manuel Puig, lo que ha hecho con nosotros para permitirnos ver esos mundos, esos personajes, ese manager del que si tú quieres hablar un poquito luego, porque yo creo que es un personaje perfectamente caracterizado desde el principio hasta el final. El ascenso de la noche, el maquineta, la ruta del bacalao, los 80, la joven Josefina trabajando en la noche de la ruta del bacalao para pasar luego a un banco en Córdoba hasta la liberación de los bancos. Fíjense ustedes cómo van cambiando y terminar en Madrid. Eso es una novela picaresca de toda la vida de Dios. Esa es la gran tradición de la picaresca española, en donde podemos ver la denuncia social, pero sobre todo la sátira. Y esta sátira está basada en la realidad y también en contar unas cuantas mentiras que nos permiten asumir en qué mundo vivimos. Y terminamos en Madrid, y terminamos en una pizzería, y terminamos en el reparto de pizzas a domicilio, la de Ley Pizza. Creo que esta pequeña introducción ya permite ver hasta qué punto estamos hablando de mucha geografía, de esos lugares que no se retratan, que desgraciadamente en los años 80 a lo mejor parecían propios de las series menores. Estoy hablando incluso de literatura como la de Elvira Lindo, que al principio con Manolita Gofota no fue nada considerada, pero que hoy obviamente se respeta con todas las de la ley, porque nos mostraba otros mundos, Manolita Gofota, o por poner a un gran satírico de nuestra intrahistoria y que nos permite, además con su premio Cervantes, valorar este tipo de literatura, Eduardo Mendoza con Sin noticias de Gurf. Esos extraterrestres disfrazados de Marta Sánchez que nos permitan ver los entresijos de Madrid. Yo creo que el libro que más he regalado en mi vida es Sin noticias de Gurf, porque Eduardo Mendoza está en esa categoría. Con esto que estoy diciendo veis que estoy hablando de humor, estoy hablando de ternura, pero también por encima de todo de violencia y de crítica, de personas que están devastadas por aquello que les rodea, de una tradición que siempre es subterránea,
Porque desgraciadamente, de acuerdo con los parámetros realistas, solemos despreciar a quienes hacen parodia, a quienes hacen sátira, a lo mejor no viendo que David Foster Wallace o Haruki Murakami adoraron a Manuel Puig por encima de cualquier otro autor en español. Y lo digo porque son palabras. Mi hijo diciéndome que bien, lo estoy haciendo bien. Eso es lo que tengo que decir. Es que en este momento lo he visto decir, papá, será por Murakami, he dicho algún nombre de... Bueno, en definitiva, un desarrollo absolutamente significativo porque está en episodios mostrándonos el devenir de una persona que consigue, a través de una postura muy lejana a quien está escribiendo sobre ella, el narrador Manu Guedán, y por eso me interesa tanto mostrar los flecos, las hilachas de una sociedad. Se trata, por ejemplo, de hacer crítica de género sin ser feminista, porque esta señora, por supuesto, no puede tener ninguna conciencia de feminismo. Se trata de hacer crítica social sin que haya en ningún momento conciencia social por parte de esta señora. Se trata, por tanto, de distanciarse y, como Cervantes, enseñarnos que la realidad está hecha exactamente de ese puñado de mentiras. Con esta base empezamos, si os parece, el coloquio. Conocéis de qué va la obra, humor, Cervantes, Puig, y si os digo que tiene Manu una novela anterior que se llama Los Favores, yo se la he pedido inmediatamente después de quedarme fascinada por Los sueños asequibles de la pícara Josefina Jarama. Los Favores como los cachorros. Los Favores es la historia de una generación que en la madurez vio, desgraciadamente, rotos de nuevo, truncados sus sueños. Creo que tiene mucho que ver con lo que va a ser una poética o un tema importante en la obra de Manu Guedán. Ahí se retrata, sí, la generación de Manu. A lo mejor si también tú quieres hablar de la diferencia entre una y otra novela y del salto que diste, me parece importante. De todas maneras, ahora de lo que se trata es de escuchar a Manu Guedán, así que lo recibamos con el aplauso que se merece. Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias a Paqui y a Rafa y a todo el equipo de Letras Corsarias. No sé si tengo alguna de las virtudes que acaba de decir Paqui, desde luego sí tengo una, seguro, que es la de elegir a las presentadoras más generosas que hay, ¿no? Y ya es la mejor virtud porque ya nos pone en un punto de partida impresionante, ¿no? Bueno, no sé por dónde arrancar, has dicho muchas cosas, la verdad. Podríamos empezar hablando, no sé, has hablado de, bueno, lo tenías por ahí para hablar del título, ¿no? Sí. De los sueños. Bueno, si quieres empiezo primero por lo de la novela anterior y esta novela. Los Favores es una novela... Mira, hay dos diferencias o dos saltos que yo he tenido o he intentado tener como escritor entre una y otra. Es que Los Favores era una novela de crítica a la masculinidad, es una novela sobre una amistad crepuscular entre dos hombres, de ahí yo creo que lo de los cachorros no lo tenía yo en mente, porque mi relación con Vargas Llosa no es consciente, la de Puig sí, o sea, la de Puig está como estudiada y pensada, y de hecho quiero que vaya más, la siguiente novela quiero que sea un remake consciente de Cae la noche tropical, que para mí es la mejor. Ahora que están reeditándolas todas, os invito, han sacado las 3 primeras, pero saldrá dentro de poco en 6 barras, supongo no, lo sabemos, ¿no? El resto, y esta de Cae la noche tropical, que es una conversación entre dos mujeres octogenarias, entre dos hermanas, que pasean en Río de Janeiro y cotillean y hablan sobre todo, sobre la vecina, porque elucubran a través de lo que escuchan a través de la pared y de toda su historia pasada de vidas. Y es una novela, es un elogio del cotilleo como forma de interesarse por los demás. Y este dispositivo narrativo ya me vuelve loco, entonces la siguiente va a ser un trabajo más consciente sobre Puig. Esta creo que está con cosas que has dicho, pero desde luego no del todo trabajadas, y en la anterior puede que estuviera Vargas Llosa. Y tendría sentido porque hay una feminización, digamos, por lo menos en los personajes. La primera de Los Favores, yo tengo mis problemas con ella porque es una novela por la que ha pasado menos, o sea, estaba menos trabajado todavía la conciencia de género, vamos a decir, ¿no? Yo puedo defender que Los Favores tuviera que ver con una cierta crítica o revisión de patrones de esa masculinidad, pero tampoco sé si estaba del todo distanciado de ella. No sé si me entendéis un poco con lo que quiero decir. Reproducía ciertos hitos y ciertos motivos literarios de una narrativa ensimismada en una visión no tan crítica de la masculinidad. Esta sería mi reparo un poco con ella, ¿no? Y luego
el otro punto en el que a lo mejor me he distanciado un poco de ella es que Los Favores es una novela en la que yo creo, para mí un poco sorprendentemente, la verdad, incluso ante mis ojos quiero decir, en un cierto prurito de la oscuridad y del desgarro como síntoma de calidad, ¿no? Como esta cosa de que el cine de autor es triste, ¿no? Una tradición así como más europea, como más enemistada con el entretenimiento, ¿no? Y en la que yo recuerdo haberme regodeado un poco en una cierta oscuridad final, que no es que no creyera en ella, pero que no tenía que ver con cosas que había hecho antes y que a lo mejor tuvo que ver con ahora que voy a intentar publicar esto, que saliera de esa oscuridad. Cosa que aquí he reculado, y como bien entre los referentes que has citado, Mendoza, Elvira Lindo, Cervantes, pues hay un cambio sustancial que es uno, la mirada tierna y empática sobre los protagonistas, y dos, el uso del humor sin que eso sea como una reconciliación total con la comedia, que es una de las formas estéticas narrativas con las que más me siento identificado y con las que más quiero comulgar, ¿no? Es verdad que justo ahora, antes de la presentación, tenía una pequeña entrevista con el informativo de Castilla y León y me preguntaban como, bueno, es verdad que hace falta, y es que todo el rato la cosa va hacia ahí, ¿no? Me preguntaban, es verdad que con esto de la pandemia nos hace falta reírnos, ¿no? Y desconectar y cosas alegres, ¿no? Y no digo yo que no, por supuesto que sí, y estupendo con reírse, desconectar y todo eso, que ya hacía falta antes, que no es que en otras épocas no hubiera sensación. Hemos pasado 20.000 crisis, guerras, ¿no? Desde los Balcanes, ahora que están ahora, como fin, conflictos históricos profundos ha habido siempre, ¿no? Lo que yo le intentaba como decir ahí, y que me da un poco de rabia, es que asociamos la comedia a la desconexión, ¿no? Como el humor a que no haya una crítica, cuando la carcajada puede helarse, ¿no? Yo decía, es que la carcajada a mí me gusta la carcajada que viene con una especie de huevo sorpresa, ¿sabes? Que tú te estás tomando el chocolate y de repente te atragantas con el regalito de Kinder y te quedas ahí, ¿no? O sea, pero porque esas carcajadas existen, son carcajadas que se te hielan a mitad, el humor negro, en fin, que asociar la comedia a la desconexión de la crítica es como una especie de lugar común en el que tendemos a caer y que, bueno, yo aquí creo que puede haber comedia que me vaya vinculada al pensamiento, a la idea o a muchas otras cosas que no sea solo desentenderse de la realidad, ¿no? Esa es una de las ideas que he intentado trabajar aquí. Y además la gran tradición hispánica, ¿no? Que tú ahí te imbricas muy bien en esa tradición desde Cervantes, por ejemplo, a cualquiera, Quevedo, pasando por Rafael Rey, por poner un contemporáneo que tiene esa ausencia. Tú has escrito un artículo, La épica de Filemón, uno de los grandes pensadores de nuestra época y de nuestra sociedad, Rafael Rey. La épica de Filemón, el vaciado de la épica. Sí, es verdad. Bueno, porque me parecía que hay algo, o sea, hay algo en Rafael Rey que tiene que ver justamente, y hablaba de la épica de Filemón, porque en la película de Fesser de Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que hubo varias de Mortadelo y Filemón, pero esta tenía un comienzo que era una cosa profundamente española, o por lo menos antiépica, ¿no? Como enraizada en una tradición de aversión a la épica, que es que aparecía Filemón al principio en toda una especie de set piece inicial, ¿no? Caracterizado como James Bond, ¿no? Donde hace todas las cosas, pues con mujeres, no sé cómo, y llegar en el momento perfecto, tener aparatos ultra tecnologizados, todas estas cosas, y luego de repente un poco se despierta y empieza el Filemón real que todos conocemos, y es un reverso completo de eso, inscrito en el mundo Bruguera, que la verdad es que esos cómics es alucinante, son muy negros. Todos los cómics que hemos leído estos, para mí estaba ahí un poco Carpanta, quería decir, como Josefina tiene hambre, como Carpanta tiene hambre, en los cómics de Mortadelo y Filemón, todo lo que está pasando en segundo y tercer plano, es gente muy mezquina, toda la que hay en esos cómics, que uno se ríe, pero les sale mal, se pegan siempre, todo el mundo es oscuro, nadie, y en principio y esto también, en todos los debates, que la gente se mueve por intereses como muy oscuros, muy propios, no hay camaradería, ni siquiera entre Mortadelo y Filemón, a la que pueden se apuñalan entre ellos, ¿no? Hay una reactividad a la épica, ¿no? Y a la nobleza en todos esos cómics que está un poco, o sea, que yo lo intenté asociar a Rafa Rey en ese artículo y que he intentado recoger aquí, ¿no? Sin que eso nos lleve como a territorio sórdido ni nada, porque al fin de cuentas Mortadelo y Filemón son personajes entrañables.
¿Y por qué Josefina? ¿Por qué una mujer además como pícara? Me gustaría que hablara de la figura del pícaro. Teníamos ahí, es verdad, teníamos el nombre y el Josefina. Pues mira, hay una cosa formal en lo del nombre que me decías antes de por qué Josefina, efectivamente rima con Justina, como la otra pícara. Sí tenía claro que quería que fuera una pícara, precisamente por alejarme. Ya había explorado dos personajes masculinos en la anterior, quería que fuera una mujer también porque la precariedad laboral se conjuga en femenino. Esto está en el ensayo de Remedios Zafra, en el entusiasmo del que hablabas, ¿no? Y puestos a hablar pues, de una persona que sufre. Hace poco salía esto de quejarse de una crítica que te han hecho está un poco feo y peor todavía porque era una crítica buena, pero salió una crítica en Babelia hace 2 semanas de la novela donde el crítico hablaba de la precariedad y de la precariedad de los jóvenes en España vinculada a la novela. Y para mí la novela no habla de la precariedad, habla de la subalternidad. La precariedad tiene que ver con las condiciones laborales que uno afronta y en la novela hay precariedad, porque en España hablar de trabajo es hablar de precariedad, pero sobre todo se habla, como tú has dicho, de su sueño de ella es tener un subalterno, es decir, dejar de ser la última, ¿no? Para que haya otro, ¿no? Claro, entonces yo quería hablar de algo que creo que es más consustancial al trabajo, que no es solo la precariedad, porque en un momento dado incluso Josefina tiene un trabajo que está medianamente bien remunerado, cuando llega a la banca tiene unas condiciones potables, pero lo que hay de fondo es esa subalternidad, ¿no? Entre la subalternidad tenía que ser de mujer, y recuerdo, esto lo he contado alguna vez, precisamente en un club de lectura con Remedios Zafra sobre el entusiasmo, la amiga que lo moderaba, que es la editora de Melusina, ella dijo, yo solo he tenido becarias y solo he tenido jefes. Jefes hombres, entiende, ¿no? En esta vida. Y ahí pensé, tenía dudas, sabía, por entonces yo estaba escribiendo la novela, sabía que Josefina iba a ser mujer, eso no tenía ninguna duda, pero no sabía si iba a haber algún jefe mujer o no. Por el periodo, ¿vale? Del 78 al 90 y pico, pues mayoritariamente los jefes eran, y de hecho siguen siendo hombres, podría haber puesto una mujer, pero cuando leí esto pensé, y hubiera sido interesante a lo mejor verla a Josefina lidiando con una mujer, hubiera cambiado, pero pensé, si es que ha sido puto así, hombre, si es que ha sido puto así, si es que he tenido todos los jefes y becarias, o sea, que, bueno, no exactamente, pero vamos, 99%, ¿no? Con lo cual ella tenía que ser mujer. Y además... La frase elegida para la portadilla, qué pocas veces he tenido razón. Eso resume al personaje, ¿no? Total, es la primera frase, me gustó, le elegí la editorial para esta, que pocas veces he tenido la razón, es... Con perdón por la soberbia, es que es una frase cojonuda. Pues, la define, ¿no? Ya ves que es una frase sencilla, no es que me dio el pista, pero quiero decir, para empezar, porque qué pocas veces he tenido la razón es una frase que solo dice alguien que ha tenido la razón muchas veces. Porque ya te estás interrogando sobre cuándo has tenido la razón o no. El que más posiblemente no la ha tenido nunca es el típico tío que en su vida se ha parado a plantearse tener la razón o no, porque como tiene quien le escuche, pero quien no ha tenido quien le escuche, quien ha sentido su voz sometida a juicio permanentemente, por eso digo, y decías una cosa que me ha hecho ilusión, que es verdad, que es que Josefina no es una personaje feminista, incluso si puede utiliza el feminismo un poco a su favor, y para mí está un poco el desafío ahí. El pícaro es un personaje, no sé si que miente, pero por lo menos que distorsiona, ¿no? El pícaro es hipócrita, tiene un parte hipócrita, ¿no? El pícaro es el que se cree que se está riendo del mundo, y luego el lector dice, pues el mundo se está riendo de ti, hijo mío, ¿no? Esa es la disonancia que como escritor es muy... da mucho juego jugar con eso, con lo cual yo no quería poner un personaje que tuviera como un discurso, creo que es lista a su manera, pero no es inteligente discursivamente, ¿no? Y no es feminista, y desde luego no tiene conciencia de clase, no va a ir por ahí ella, ¿no? Pero precisamente pues tiene la sospecha de que no ha tenido tiempo para hablar, ¿no? Empieza justo hablando de esto, ¿no? Es que yo tengo que hablar muy deprisa, dice, porque a mí los jefes me han dado poco tiempo para hablar. Que esto que tiene jefes, pues ahora este ya no es solo de mujer, mira, me pasa, como de repente tienes 30 segundos para captar la atención de alguien, estás histérico, atacado, dices cualquier barrabasada, intentas empatar, ¿no? Pero es fruto todo de que tú tienes 30 segundos para hablar, mientras que luego te va a venir de vuelta un discurso de 1 hora donde el otro no se va a plantear ni si tiene la razón o no, ni si tiene ni hostia, ni nada. Me parece brillante ese tipo de epifanías, cuando hablas de que pocas veces he tenido la razón y por eso tengo que hablar deprisa. Tienes muchas, porque habla del otium y del negotium, del castigo y de la condena que supone el trabajo, de una ética que no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado, del rechazo pues, a esa cuestión impuesta sobre todo de los Estados Unidos del tiempo oro. Yo creo que esa es una de las claves más importantes del libro, y la verdad es que me ha interesado mucho, pues bueno, por lo que decimos siempre, el odio de la espera y del ocio es fundamental en la novela.
te has encargado de crear esas epifanías a lo largo con esa frase estupenda de tengo que hablar deprisa porque nadie me escucha y cómo tener un poco de tiempo libre. Quería que hablaras un poquito de eso, de ocio y negocio y trabajo como condena. Sí, total, el trabajo como condena. Sí, a ver, intentaba abordar una dimensión un poco íntima del trabajo, por eso focaliza, o sea, como, esto va en el fondo de la relación de ella con sus jefes. Va de los oficios, pero no va tanto de las condiciones estructurales de trabajo, aunque eso está de fondo y condiciona, sino va de la relación íntima que ella establece con cada jefe, porque es ahí donde se ve, como en los aspectos de vida cotidiana, Josefina come cuando sus jefes tienen hambre. Por eso había alguna persona en algún club de lectura que me decía como, bueno, en esta frase veo una crítica al capitalismo, no sé qué, no sé si es consciente o no. Y yo me tiraba los dedos y decía, pero no, toda la novela es una crítica al capitalismo. Y me estoy cagando el capitalismo todo el tiempo. Lo que pasa es que como el personaje no lo dice, pero claro, hay cosas que para mí sí que son elocuentes, lo que pasa es que hay que, o haberla sufrido, tener el ojo puesto, pues esto el jefe dice, tengo hambre, te invito a comer. Si Josefina tiene hambre o no, no le importa a nadie. Ella va a comer porque encima acaba de regalar, pero el año siguiente comerá, aunque haya comido antes de salir de casa, porque no tiene dinero para comer fuera, y te dicen, mejor como antes, y luego te invitan a comer y dices, mejor como 2 veces, que si no luego lo sin comer. ¿Sabes? Claro, entonces, ella no va a elaborar un discurso porque yo no quería eso. Ahora, ¿que come cuando los jefes tienen hambre? Por supuesto que sí, ¿no? Y que está obsesionada, pues como buena persona que viene de clase baja, está obsesionada con el dinero y con el edad. O sea, como esta cosa del dinero no me preocupa, pues claro, el dinero no le preocupa a quien lo tiene, completamente, con lo cual ella tiene unas fantasías delirantes de las que hay algo autobiográfico con cuando tiene un jefe, se lo piensa. Yo tenía en la primera editorial donde me contrataron, y al poco pensaba, este hombre, la editorial pírrica, que ya esto y aquello sería de dar más deudas que la cosa, y pensaba, ¿este tendrá hijas o no? Porque el primer día de trabajo, antes de estar yo ya estaba pensando en heredar. Pues bueno, pues estas cosas así un poco como los pensamientos más patéticos de uno, pues son los con los que intento trabajar. Es muy interesante, porque cuando uno ve los 2 epígrafes con que empieza la novela, el primero es una de las características de una victoria, lamentablemente, que suele arrasar con los competidores. Luis Mangrillán, estilo rico, estilo pobre, a quien se dedica además, ¿no? Porque la competitividad es importante. Pero me parece todavía más significativo el segundo epígrafe porque se ve el pozo autobiográfico que hay. Manuel, vete echando currículums. Miguel Ángel, un jefe que tuve. Eso es lo que dice simplemente. Manuel, vete echando currículums. Y yo conociendo, porque sé de quién estoy hablando, que él era la esperanza de toda la literatura latinoamericana, con Edu Becerra como padrino y demás, es que entiendo perfectamente lo que significa este epígrafe. Vete echando currículum, el momento en que se te caen los palos del sombrajo en el sentido coloquial de la palabra, ¿no? O sea, la novela habrá cumplido su función, no si llega a las 5 ediciones, sino si le llega a Miguel Ángel y se encuentra con el jefe que me despidió y se encuentra con eso porque hay algo de rencor, o sea, como que yo he querido reciclar el rencor en materia útil literaria, no que sea como rencor para yo lamerme las heridas y quedarme ahí, por eso no es una novela generacional. Hablabas como de que efectivamente va para atrás y que por supuesto no pasa nada y está bien si internacionalmente hablamos de lo que nos pasó a los que nos comimos la crisis financiera y por lo tanto todo el corte de ayudas públicas, de contratación, de todo que vivimos, como estupendo si seguimos dando caña por ahí, pero yo quería un poco irme a que en el fondo cada generación ha tenido su crisis, la de Josefina, la del petróleo, y que somos herederos no de nuestros méritos, sino de la crisis que nos toca vivir como con total ajenidad a nuestra voluntad y nuestra capacidad de acción, ¿no? Y entonces, uno de los focos que yo pone ahí, hablo del primer despido, luego la novela no es exactamente autobiográfica, pero en el epígrafe aparece mi primer despido, porque es verdad que es que en los currículos esto no aparece, es una información como suprimida, y nuestros despidos dicen mucho de nosotros. A mí me han despedido ya 2 o 3 veces, ¿no? Y nadie te prepara, que yo sacaba muy buenas notas y pensaba, por lo menos, ¿no? Con una asociación absurda, ¿no? Uno no piensa que le van a despedir, pues la primera por burofax, ¿no? Este hombre con el que sale aquí no sabía ni lo que era un burofax hasta que lo recibí en mi casa y bien que lo aprendí, ¿no? Claro, pero efectivamente, para mí la novela tenía un subtítulo que era 4 historias, comedia laboral en 4 despidos y un contrato indefinido. Pero como nació antes de la reforma laboral, lo del contrato indefinido no parecía como increíble. Entonces no se lo puse.
hay algo de lo que querría hablar que es como retratas a los personajes, tu cuidado con los personajes, que también veo es la mejor tradición de la sátira española. Estoy pensando en un libro que a mí me encanta, aquí dedicado a Gilmantic de La ciudad de los cerdos, de Miguel Estigado. Tú como editor de Lengua de Trapo lo conoces bien. Cuando hablo de esa empresa jamonera y de lo que ocurre con la publicidad, esa sátira extraordinaria que se lee con tanto gusto y que también retrata a los personajes de una manera total. Bueno, me gustaría que hablara de eso, del juguetero conservador, del banquero, del manager de la disco, de lo que quiera. Pero sobre todo de los personajes, porque es un gusto volver a tener esos personajes también definidos desde todos los puntos de vista. Y además de la España, voy a decirlo así, más ninguneada. La España de Puig, la España bizarra, con B, tal y como se piensa siempre. Habla de los personajes. Sí, o sea, por un lado eso nace de la complejidad, incluso la frustración de que mis jefes me hayan caído bien, o sea, como que me acabo llevando bien con ellos, incluso a los que me han puteado y me han despedido. He seguido siendo su amigo después de que me despidan. Como hay una especie de pulsión también patética en mí por llevarme bien con todo el mundo, que eso creo que se traslada de una manera ahí a Josefina. Y luego, pues mira, en El buen patrón de la de Fernando Lendarno, porque el primer personaje, tiene cosas en común, yo creo, con el, si habéis visto la de Fernando Lendarno, ¿no? Con un tipo de jefe que ya está en retroceso en España y en cualquier lado, ¿no? Que es ese, porque es la empresa familiar, ¿no? La empresa lleva tus apellidos y de alguna manera te sientes partícipe de todo eso, con todo lo perverso que tiene eso. Y también lo noble, ¿no? Que luego ha venido un modelo como un neoliberal despiadado mucho más duro, que es ese otro porque he entrevistado a alguna gente para, sin que sea una novela como de antropología o de sociología o de tal, pero sí que he entrevistado a alguna gente, y uno de los empleados de banca a los que entrevisté para la tercera parte que era en la banca, él me dijo que le dijeron el cliente, en un curso de formación en la banca en Santander, le decían, el cliente es como un limón, lo exprimes y lo tiras. Nada de llevarte bien con el cliente, esto de salir a comer con el cliente, nada de aceptar regalos del cliente, porque el cliente te quiere hacer regalos para que le tengas cariño y le acabes prestando dinero al banco, se entiende, ¿no? Con lo cual hay que cortar todo vínculo sentimental con el cliente, ¿no? Cosas, con lo cual es verdaderamente un modelo, bueno, pues muy diferente al que podría ser el patrón de los 70. Al jefe patrón, ¿no? Como familiar de los 70, que tiene otras cosas curiosas también, como que reflejo, perdón que enlace algunas anécdotas, pero son cosas que me dejaron flipar en el proceso de investigación de otro jefe, por ejemplo, de la gente a la que entrevisté, que trabajaba en una cartonera en Alicante, que su jefe solo había tenido un hijo y no había tenido dos, aunque quería ser un padre también numerosa, por miedo a que los hijos se pelearan y se separaran y la empresa se perdiera, ¿no? Con lo cual aquí ves hasta qué punto de repente está implicado, desde luego, familia y trabajo. Y dices, un tío que le gustaría tener 2 o 3 niños porque es niñero, ¿no? Y solo tiene uno por miedo a que se pelee. Ya estás dando por sentado, cosa que por otro lado es verdad, porque suele pasar, pero los herederos se pelean, o sea, que el hombre no anda desencaminado, pero ostras, no deja de ser un presupuesto que te lleva a decidir algo tan íntimo y tan vital como cuántos hijos quieres tener, solo por miedo a que no se separen y tu empresa de cartones acabe disgregada, ¿no? O sea, que todo eso está ahí. Eso también es muy interesante, cómo haces esa crítica a los empresarios llorones, yo diría, porque al final son las víctimas. Ella está todo el día consolándolo. Ellos son los que ponen el dinero, los trabajadores evidentemente no arriesgan, ellos son los que dejan de tener hijos porque no quieren que los hijos se peleen. Esa visión que yo creo que en algunos de los episodios más sarcásticos y más negros y además más acertados tienen que ver con eso, con poner dedo en la llaga. Cómo estos tipos se valen del sistema, incluso vendiendo una falsa meritocracia, porque aquí se ve muy bien que el que no tiene un patrimonio o un buen amigo le resulta muy difícil salir adelante. Cómo se convierten siempre en las víctimas de la sociedad frente a los subalternos, que al final terminan eso, casi invitándolo a cenar, que sí, en algún caso sí lo vemos, ¿no? Sí, es verdad, es que hay gente que no, que por el tipo de estructuras de trabajo la relación con los jefes es otra, pero en empresas pequeñas yo tenía la sensación muchas veces de que mi oficio era mi jefe. O sea, que mi principal oficio era entender un poco su mecanismo y sus necesidades y rendirlos. Y luego el trabajo, cuando pones mecanismos para medir la eficiencia, si los mecanismos para medir la eficiencia no los sabemos aplicarlos y acabas trabajando para cómo rendir ante el mecanismo antes que para ser productivo en sí, ¿no? Pero mi oficio de verdad era conocer la psicología de mi jefe, entenderlo y de alguna manera adaptarte a eso, porque al final es la persona de la que dependes, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la especialización y la tecnificación y todo eso es mucho menos importante que ese factor que tienes delante.
Y ahora hablemos de los espacios que recorres, porque a mí me parece muy significativo que empieces en la costa levantina, que luego cojas Córdoba, que vayas por Madrid. Este retrato de España en los más diversos lugares y de diversos oficios de la pícara. Yo creo que también eso es muy significativo. La crisis del petróleo está allá en IBI, en esa juguetería. Incluso podríamos hablar de los juguetes, si quieres, hechos polvo, y los juguetes que se dan además a los niños pobres con toda la mala baba que hay por ahí en ese comentario, y los juguetes que funcionan. Háblame de esos espacios, si quieres, Claro. y de los diferentes episodios. Josefina quiere, ella todo el rato le preguntan qué quiere y ella dice que quiere llegar lejos. Una de las cosas que me he dado cuenta con la novela es que efectivamente llegar lejos, saber a dónde quieres llegar, ya no os digo llegar, saber a dónde quieres llegar es un privilegio. O sea, como tener un imaginario de qué es el poder. Yo quiero ser diplomático de no sé qué, a mí me gustaría ser técnico abogado del Estado, a mí me gustaría ser... Eso ya es la hostia. Claro, hay que tener un conocimiento de la administración, de la empresa privada, de no sé qué, que la mayoría de gente no quiere, ¿no? Josefina, lo que dice cuando le preguntan qué quiere, ella dice que quiere llegar lejos, simplemente como una especie de metáfora espacial. Como ella quiere llegar lejos, y lejos es Madrid, es como el centro del poder, ¿no? Y ella está en esa, bueno, pues en la periferia y quiere llegar allí, ¿no? Simplemente. Por lo tanto, es importante empezar ahí. Luego, me gustaba, para hablar del fin de la industria, que es el primer capítulo, ¿no? Es el momento en el que España pasa de ser un país industrial a ser un país basado en el ocio, por eso de ahí, eso se produce a escasos kilómetros, ¿no? En Ibi, que no deja de ser una provincia al lado de la costa, pero que es una provincia completamente... Alicante es una provincia muy industrial, se hacen zapatos, muebles, todo esto, y al lado está empezando, pocos años después, la Ruta del Bacalao, que es el símbolo un poco de lo que va a ser. Es una movida descentralizada, muy interesante en términos de diseño, de vanguardia musical, pero al mismo tiempo es un poco el pie que está poniendo España en la industria del ocio nocturno, ¿no? Con lo cual parece que se está pasando el testigo ahí, por eso ella pasa en muy pocos kilómetros de un mundo industrial a uno que no tiene nada que ver, al mismo tiempo que ahí en los altos hornos de se está cerrando los altos hornos de Sagunto, porque España, para armonizarse con Europa, tiene que renunciar a su ser industrial, ¿no? Y eso será en muy pocos kilómetros, y me parecía como interesante que ella estuviera ahí. También quería la industria del juguete, por lo que ha dicho un poco esto del juguete caritativo. Es muy goloso el capitalismo dirigido a los niños, en términos narrativos, quiero decir, como dirigido a las embarazadas, dirigido, o sea, como, es cuando el capital, o también el cultural, los libros, no sé, yo soy editor también, cuando vendemos libros se nos llena la boca como si estuviéramos haciendo, estamos vendiendo mercancía como tal, ¿no? Eso es lo que es, un objeto, ¿no? Que luego, yo no digo que no tenga un montón de cosas dentro, pero al final lo que queremos es vender, como cualquier otro producto, unos tornillos y otros libros. Y entonces, claro, a los jefes del mundo de la juguetería, pues es muy divertido retratarlos porque se les llena la boca con valores y el mundo de los niños y tal, pues al final pues es una empresa que tiene que sobrevivir, ¿no? Y de ahí a la banca, claro, el tercer estadio de la que quería retratar era en los 90, lo más importante que pasa en España es la liberalización del sector bancario, de la que he podido hablar porque, entre otras cosas, tuve la suerte de que un subdirector de banca española me contrató tampoco en negro porque luego lo acreditó en las memorias para hacer sus memorias. Y me dijo, sí, me contrató, estuve durante 2 años exactamente esto, estaba yendo a una mansión, estas cosas como alucinantes que te pasan pocas veces en la vida. Hice un curso de escritura que yo impartía y de repente yo vi que había algo diferente porque venía con escolta, con guardaespaldas, con no sé qué, hablaba del Paco de Bernabéu, era como lo más contrario a mí. De hecho me dijo, te he contratado porque eres todo lo contrario a mí, joven y de izquierdas. Y no le había dicho que era de izquierdas, pero entiendo que igual que yo vi que el hombre venía de otra esfera, pues debió sacar sus conclusiones. Y entonces estuve durante muchos tiempos reuniéndome en una mansión con él, con ama de llaves y cuadros de caza alrededor y todo esto, una liturgia alucinante, ¿no? Y de ahí extraje mucha información, vamos, que cosas que contar, no es que haya jugado sucio, quiero decir, todo bien, pero que aprendí mucho sobre la banca. Ahora, como esto es una comedia, pues a Josefina la mandan a la banca a un pueblo comunista. En el momento en el que toda España se está forrando, ella tiene que hacer clientes en un pueblo comunista de Córdoba, que existe, que es Montalbán, que sigue siendo un pueblo comunista. Y ahí está ella, intentando hacer clientes. Hablemos de comunismo, hablemos de su madre. Antes hablaba yo de su madre, esa madre clandestina, esa madre rompedora, esa madre que, aunque haga de choferesa de vez en cuando, del señor juguetero, pero por supuesto no se pliega a los designios de su hija y no comparte ideales ni idearios. Hablemos de esa madre, de su vida y de cómo trata esa ideología de izquierda también, siendo a veces como muy irónico,
satirizando todos los modelos. No solamente sociedad de consumo de arriba, sino precisamente esa mujer. Sí, mira. Abnegada de diario y casi secreta, digamos, en su ideología. Claro, la madre, a ver, esto se puede contar porque pasa al principio, la madre es comunista y tiene el problema, como tiene una hija charlatana, como buena pícara, Josefina no para de hablar, pues si ella utiliza terminología marxista en casa, ¿no? Pues varía, ¿no? O si lo dijera, pues en una etapa en la que todavía es justo el final del franquismo, pues le da miedo que su hija lo casque y revele, ¿no? Con lo cual tiene que ser comunista de espaldas a su hija. Luego ya esto sale a la luz. Y efectivamente me gusta esa dialéctica que se establece, que es que Josefina es una adicta al trabajo, o sea, una adicta, le gusta trabajar. Luego cuando va descubriendo lo que es, pues ya un poco menos, pero como todo el mundo. Pero de primeras le gusta, ¿no? Que para mí además ha servido para hacer un viaje de comprender. Yo en mi vida he intentado no interiorizar el lenguaje de la empresa para la que trabajo como un lenguaje propio, ¿no? Uno se identifica, es esta pulsión muy compleja, porque por un lado es lo que eres 8 horas al día, y entonces es un lenguaje que acabas hablando, y de hecho si te lo crees, la vida te es un poco más agradable, pero al mismo tiempo tienes que tener en cuenta que tus intereses no son los de la empresa, por lo general son contrapuestos. Y entonces he intentado mantener siempre esa tensión entre la empresa para la que trabajo y yo, pero he conocido mucha gente que opta por el otro camino, asimilarlo, hablar en primera persona del plural. ¿No? Nosotros estamos, este modelo que estamos haciendo, nuestros resultados son no sé qué, aunque tú los resultados no los ves ni mal ni tu cuenta ni por asomo, ¿no? Y he intentado hacer ese viaje de empatizar y comprender a una persona como Josefina que sí cree y comulga con esta cosa de la empresa soy yo y yo soy la empresa, ¿no? Claro, ante su madre, ella tiene un complejo, que a veces desde posiciones de izquierda no nos damos cuenta de eso, que es que la otra persona, ella siente, claro, la madre tiene el discurso de los grandes ideales y de la gran revolución, y Josefina no, y esto le duele, y entonces se tiene que contar de alguna manera que ella también que trabajar es una forma también de hacer el mundo mejor, que es ganar dinero para tu comunidad, ¿no? Entonces se da ahí entre ellas una dialéctica a la inversa, porque no es la hija revolucionaria frente al padre castrador, sino que es la madre revolucionaria y la hija complejada, porque a ella lo que le gustaba era estudiar y trabajar. Hablemos de retórica y de estrategias que son muy interesantes en la novela. ¿Cómo utiliza, y ahí yo sí veo mucho la impronta de Puig, pues esas frases coloquiales, alucina, vecina? ¿Cómo empleas a una narradora que está continuamente dirigiéndose al lector? Me gustaría que hablaras de la focalización, porque creo que es uno de los grandes logros de la novela. Ese acierto, ¿no? Ese personaje fundamental. A ver, pues eso está un poco relacionado con lo que decía antes, de intentar hacer un personaje ¿cómo llamarlo? No inteligente de una manera que podríamos esperar o con la que sea fácil identificar esa inteligencia, ¿no? En un momento dado es la diferencia entre inteligente y no es astuto, sí, es como lista, es que no sé si es otra palabra, pero el jefe que lo dice, le dice, bueno, sí creo que es listo, es como le dice un jefe, Josefina, tú y yo no somos inteligentes, somos listos. El inteligente es el que sienta las reglas y el listo es el que, una vez dentro de las reglas dadas, aprende a moverse para cambiarlas ¿no? Josefina nunca establecería las reglas de juego, porque además no le ha tocado en la vida hacerlo, sino que ella, dentro de su pequeña parcela, pues intenta. Entonces era muy importante para mí no caer en darle un papel discursivo, ¿no? La tentación de que ella de alguna manera haga verbal ese subtexto, ese tal, el registro de ella sin ser exactamente oral, pero se tiene que mover en una persona acorde a sus circunstancias, ¿no? Con lo cual sí, había giros orales, y la parte dialogada que yo, pues es verdad que para Puig es importante, y a mí me gusta mucho, pues como en la música se ejercitar el oído en oral, ¿no? Y en las discusiones, pues lo que uno oye en el autobús, hoy viniendo en el tren tenía un grupo de mujeres detrás que han estado hablando en las 3 horas que duraba el tren, contándose el fin de semana y contándose el todo, pues ahí intentar pillar, al final es eso, ¿no? El tipo de intercambio, esta cosa de que los diálogos no son lineales, no son directos, la gente no se entiende, das vueltas, intentar captar algo de esa errancia, porque un diálogo es una errancia, ¿no? La novela ha conseguido extraordinarias críticas, es increíble que acaba de salir y ya está en la segunda edición, creo que eso ya os va hablando de su éxito. De la primera salieron 3.000 ejemplares, me dijiste que me asombró, porque realmente sabéis cómo son siempre 2.000 ejemplares y a partir de ahí se va tirando. O sea, estás teniendo un éxito de venta impresionante. Las críticas extraordinarias de Gonzalo Torneo, de Luis Madrillá, de Domingo Ródena. Fijaos, por ejemplo, lo que dice Marta Sanz sobre ella. La novela de Guedán
No puede ser más descacharrante ni más lúcida. Cuánto dolor y cuánto gozo, cuánto amor y cuánta empatía. La palabra empatía creo que es muy importante acá. En una novela rebosante de personajes y ambientes perfilados con profundidad multicolor y mala baba. No miren para otro lado. Esto no se lo pueden perder. Esa idea de que se puede hacer esa novela crítica frente a la novela de la neoideología y utilizando continuamente estrategias que nos llevan a divertirnos mientras pensamos. Es lo primero que te dije, enhorabuena, Manu, me he divertido tanto y me he reído tanto como al mismo tiempo me has hecho pensar y has dado con muchísima dureza en el foco, ¿no? Eso es fundamental. Era tu intención, creo, ¿no? Por encima de todo. Bueno, sí, ahora decirlo ahora queda como muy fácil, pero ya esto me he puesto ahí para las bolitas de decir, justo eso que yo quería, ponerlo en total. Pues no sé si lo he dicho así, pero bueno, ahí vamos. Sí, estoy contento. Sí. Yo creo que ahora él debería leer para que vierais algún episodio y el tipo de literatura, porque es muy importante este tono. El tono es una de las grandes claves para ver lo rica que es. No sé ni la hora, porque aquí Marco tiene. Las 9 minutillos. Claro, es tiempo ya de que él lea y luego le hacéis preguntas y cerramos, ¿vale? Lo que vosotros queráis comentar. Escoge, el principio, por ejemplo, es extraordinario. Bueno, todo es extraordinario, pero Cojo un par de el que tú páginas. quieras. Cojo un par de páginas del principio. Sí. Qué pocas veces he tenido la razón. Y eso implica tener que hacerlo todo más deprisa. Los que siempre aciertan, mis jefes, por ejemplo, se ganan el derecho a que les dejemos reflexionar primero y luego explicarnos las cosas a los demás. Yo nunca he estado segura de que estudiar un problema a fondo me llevara a la respuesta adecuada, y quizá por eso nadie me ha dejado explayarme demasiado. Así que he tenido que hablar siempre deprisa y trabajar a golpe de pálpito. Y eso que mis intuiciones se parecen menos a un arrebato de lucidez que al calambrazo que le puede dar un interruptor viejo o una mala amiga. Quiero decir que son imprevisibles y que si vienen dos seguidas ni siquiera tienen por qué ir en la misma dirección. Eso fue lo que pasó en la madrugada de mi 17 cumpleaños, cuando mi madre me anunció que era comunista. No solo eso, también me anunció que debíamos huir del país. Vino a buscarme en mitad de la noche. Yo creí que me despertaba para darme el regalo que le había pedido, la muñeca Sabela, con la que completaría mi colección, pero ya te lo he dicho, no soy nada intuitiva. Aquí te habla quien pudo tenerlo todo o no, pero se echó a perder, quien renunció a sus postulados para dejarse llevar por las corrientes inciertas que hoy calientan el corazón, pero quién sabe si mañana alimentarán el estómago. Hubo un día en el que tuve ambición, hoy no tengo más que amor. Te escribo esa historia a ti, que no podrás leerla, para que no cunda mi ejemplo, y para que si cae en manos de alguien más, haga todo lo contrario de lo que yo hice. Dramatizo un poco sí, pero menos de lo que me gustaría. Esta es la historia de la jarama, como nunca nadie me llamó, pero me hubiera encantado que lo hicieran. La gente es más de fina esto, fina lo otro, que también me gusta, pero resulta demasiado familiar, y una mujer que ha empezado desde abajo necesita más la autoridad que el cariño. A finales de los 70, ahí viera una pequeña villa de forma triangular, situada entre el pie de monte del Cerro de Santa Lucía y un modesto riachuelo, el río de les Caixes. Durante décadas había sido el motor comercial de la comarca de la Hoya de Alcoy. Según el censo de 1900, la villa contaba con poco más de 3.000 habitantes, casi los mismos que 20 años atrás. En menos de un lustro se pasó de 6.000 a más de 23.000, de los cuales menos de la mitad habían nacido en la misma IBI. El resto era mano de obra que llegaba de Albacete, Badajoz y Ciudad Real, y que se fue hacinando poco a poco en los arrabales. En su nombre, IBI, está el corazón de la península ibérica, que pareciera interrumpida por un bostezo, pero eso es solo una pequeña ironía, pues en IBI no ha bostezado nadie nunca. Y aunque la playa está solo a 30 minutos en coche, el único mar que han conocido de sus habitantes es el sudor de su propia frente, y la única arena, la arcilla de sus barracones sin pavimentar. Ese tipo de frase, antes tenía ambición, ahora solo me queda amor. Y también la parte melodramática, en eso no hemos hablado, pero bueno, como hay que leer la novela, que es de lo que se trata, ahora os doy la palabra para que comentéis lo que os parezca oportuno. ¿Queréis decirle alguna cuestión? Aparte de agradecerle a Rafa, por supuesto, y a Guille el espacio, que siempre se me olvida con esto de que uno empieza con la prisa. Pues vaya a leer la novela. Tú ya está dispuesta a que te la firmen. Pues eso. Creo que con eso Ha quedado claro que hay que leer. Habemos autores. Eso es lo que decían antiguamente, pues eso, habemos autores, sin duda. Sin duda, y esa vertiente satírica que Lengua de Trapo ha sabido sacar también. Afortunadamente, Anagrama aportando por esto. Hay Anagrama, Alfaguara.
¿Tú eres premio Herralde y anagrama, autor anagrama en el futuro? Porque yo veo la sátira y anagrama muy relacionado con tu literatura. Mucho corres tú, Paqui. Un Juan Pablo Villalobos, amigo mío, esto se está retransmitiendo, ya verás tú. Premio anagrama, sátira, Herralde, yo ya lo estoy viendo. Pensá en un Juan Pablo Villalobos, en una lectura fácil, en esa sátira brillante, ¿no?, de Cristina Son Morales. autores que me gustan. Bueno, pues entonces lo aplaudimos y cerramos el acto. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Un besito porque Ya me han dicho, es que no ¿sabes? somos Porque me la había preparado como de esto. Es que te han hecho tantas reseñas. Uy, se me cayó algo. Ya si queréis que os firme. Un montón, un montón. ¡Qué bonito! ¡Está pasando! Ok, Bueno, ¿Qué tal está? ¿Has visto a Maxo?